con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Biden advierten que si Rusia atacaría el territorio de la OTAN, habría una tercera guerra mundial. De momento, dice él, no entraremos al conflicto ucranio. Terminó la reunión de los europeos en Versalles, conmovidos ante la situación de Ucrania. Hablan de, por supuesto, la ayuda humanitaria y cuantifican el asunto. Estados Unidos y la Unión Europea prohibirán la exportación de bienes de lujo a Rusia. Estados Unidos prohíbe la importación de mariscos, vodka y diamantes rusos. Hace un instante platiqué con el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miñón, y me adelantaba, bueno, pues la situación que se vive o cómo se está enfrentando el tema de Ucrania. También platicamos, por supuesto, del tema en México, de la forma en que, en fin, se abordó el asunto de la resolución del Parlamento Europeo y la expresión del presidente de la República. Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile en una ceremonia solemne. Llegamos para hacer un mejor Chile, dijo en su primer discurso, y dijo que el mundo lo estaba viendo. Aquí en México el presidente dijo que la de la Unión Europea es una resolución calumniosa que condena efectivamente por la protección de periodistas. Dijo que no es un insulto llamarlos borregos y que no puede permitir que le falten al respeto. Mientras tanto, quiero decirle que más de 2,5 millones de personas han escapado de la guerra de Ucrania, dice la ONU, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hoy discutió el tema de las armas biológicas. Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador, habló en ese importantísimo órgano. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitará México y también hará una visita a Costa Rica del 11 al 14 de marzo. El INE ordena el retiro de espectaculares, bardas, lonas en 15 estados que promueven la revocación de mandato. Ya los ve usted por distintas calles de la Ciudad de México, la promoción personalizada del presidente en este caso, en los espectaculares. Despega el segundo avión con ayuda humanitaria, de hecho ya está en Gander y mañana aterrizará en Bucarest. Lleva ayuda humanitaria y traerá a varios compatriotas de regreso. Tras el asesinato del alcalde de Aguililla, hayan muerto a su asesor, René Cervantes Gaitán. En más información le comento que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, anunció el desmantelamiento de una banda dedicada al tráfico de migrantes en Sonora. Patrimonio cultural se venderá en paquete con Citibanamex. Esto lo dijo Manuel Romo, director general de esa institución. En enero, a pesar de Omicron, la actividad industrial aumentó 1% y 4.3% en tasa anual. La gasolina por los cielos, 30 pesos estuvo la premium, y en este caso Hacienda adelanta que esta semana, del 12 al 18 de marzo, se mantendrá efectivamente, bueno, pues los estímulos, este tema del IEPS, que es bastante compleja, pero en pocas palabras, dinero público para subvencionar el precio, suavizar el precio de la gasolina. Desde Tapachula, el presidente anuncia una gira por Centroamérica y Cuba. José Antonio Centeno, electo nuevo presidente de Canacintra. Pausa, volvemos. Decía que hubo reunión ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema de las armas, las acusaciones que hay sobre la utilización de armas químicas, armas biológicas, que ya en los dos sentidos, de Ucrania y desde Rusia, se está hablando de esta posibilidad. Por supuesto, es un tema inquietante, igual que inquietante fue lo que dijo hoy, inquietante pero al mismo tiempo tranquilizador, si usted me autoriza la paradoja o la contradicción, que Biden dijera no vamos a entrar a ese conflicto, porque eso supondría pues la tercera guerra mundial al de Ucrania. Espero que los rusos estén haciendo cuentas políticas y estén haciendo efectivamente pues todas las valoraciones que el asunto requiere, de tal manera que la guerra no se alargue más, y los costos en vida, etcétera, y podamos tener algo que pues sea razonablemente rápido, ¿no? El desgaste humano es enorme. Javier Giles, aquí en México, ¿qué ha ocurrido? Leonardo, te saludo con mucho gusto. El Instituto Nacional Electoral ordenó este viernes a los empresarios relacionados con la organización política que siga la democracia desmontar y bajar todos los anuncios espectaculares, lonas, bardas y propaganda adherible del presidente López Obrador relacionada con el ejercicio democrático o revocación de mandato. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionó este viernes para analizar las denuncias sobre la cantidad
de espectaculares y bardas que se han visto, particularmente en 21 municipios de 15 entidades del país. Los empresarios que contrataron toda esta propaganda tendrán 72 horas, luego de ser oficialmente notificados, para retirar toda esta propaganda. Se trata de 278 anuncios espectaculares, 21 propagandas adheridas a equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas que, bueno, pues guardan exactamente la identidad gráfica, tipo, costo, magnitud y ubicación, que resulta coincidente con la propaganda difundida que utiliza Que Siga la Democracia y que fue desplegada en 21 municipios de 15 entidades. En las próximas 24 horas, Leonardo, la organización Que Siga la Democracia tendrá que publicar en su página de internet la siguiente información. El INE ordenó el retiro de propaganda sobre revocación de mandato a través de anuncios espectaculares que contenga o incluya su diseño, formato o herramientas en esta página, y bueno, pues se pone a disposición para su uso y para cualquier información, pues comunicarse al INE. El INE destaca de que lo que se trata es de preservar el orden constitucional y legal, así como los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad en el contexto del actual proceso de revocación. El caso es que se echan abajo toda esta publicidad que hemos visto prácticamente en todo el país, pues ahora sí que promocionando la imagen del presidente López Obrador, pues sí, relacionada con la revocación de mandato. Leonardo, es el reporte. Oye, yo creía que era otra persona, no, pero sí es el presidente, me confirmas, ¿no? Desde luego se puede ver, pero en todos lados. Yo creí que era otro. No, porque el 134 constitucional dice, y bueno, se juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, que en ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Eso dice la Constitución, pero en estos tiempos parece que es un asunto no de particular interés para el Ejecutivo. Te agradezco mucho el reporte. Que tengamos fin de semana, Leonardo. Cuídate mucho, Giles. Y bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Eso es el 134 constitucional. Y uno dice, oiga, ¿sí lo leerán de vez en cuando? ¿O dirán que el INE los está apergollando? Y uno dice, vaya, por Dios. Sí es difícil en este caso, pues, no ver con claridad que hay un ánimo claro de promoción, ¿no?, de un instrumento y de la persona. No hay manera de ocultarlo, no hay en este caso ni un ánimo de difundir los distintos mecanismos de participación, ¿no? Claramente estamos con el presidente y la cara, el retrato del presidente en estos espectaculares. El INE dijo, señores, eso está prohibido en este país y me lo bajan. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Llamar borregos a diputados europeos no es un insulto, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tapachula, Chiapas, donde ofreció su conferencia. Calificó de calumniosa la resolución del Parlamento Europeo en la que pide al gobierno de México que actúe de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa. Añadió el presidente que de inmediato pues se dio respuesta con un comunicado redactado por él mismo y por el vocero Jesús Ramírez durante el vuelo justo ayer de Ciudad de México a Tapachula, Chiapas. Señaló el presidente que esto demuestra que no solo en México, dijo, los diputados votan por consigna, y retomó la comunicación en la que además pide a los legisladores dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Estos señores muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresía. Es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, empiezan los opositores a decir meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable. Aquí en México sí sabemos, ¿no?, qué es ser borregos.
Pues ahí lo que dijo esta mañana el presidente, además señaló que enviará al Parlamento Europeo la información. Oye, no se ahorró el válido, ¿no? No se lo ahorró, no es la primera vez que lo hace, pero por supuesto hoy pues no dejó pasar esta oportunidad y dijo que va a enviar también la información relacionada con los asesinatos de periodistas. Dijo que hay 17 detenidos de 5 homicidios, pero además hizo esta comparación. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos, han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado. Y bueno, Leonardo, mientras el presidente daba la conferencia afuera, un grupo de migrantes se manifestaban en el exterior de esta zona militar, se escuchaban algunos gritos: libertad, no somos criminales, incluso se suturaban los labios, algunos otros se crucificaban de manera simbólica, por supuesto. El presidente insistió en que hay trabajo en México y anunció que va a hacer una gira por El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, además que lo hará para tocar temas migratorios, esto en el mes de mayo, Leonardo. ¿Me repite, Salvador, qué? ¿Belice? El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba. Guatemala, Belice y Cuba, pues interesante. Y va a ser en el mes de mayo, dices, ¿no? En el mes de mayo, y bueno, pues dijo que sería para retomar, por supuesto, parte del tema migratorio, porque él insiste en que se deben atender las causas. Por ahí, pues también recriminó a Estados Unidos porque dijo que ya se tardó en lo que tiene que ver con la inversión en Centroamérica. Eso, bueno. Oye, entonces, el presidente viajero, ¿no? Porque ya confirmó Marcelo Ebrard que va a viajar, ¿qué es, en junio o en julio? Julio, no me acuerdo cuándo es la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero ya confirmó. Junio, sí, ya confirmó que tendrá ese viaje, así es que bueno, 2 viajes en 2 meses, solo ha hecho, hay que recordar al extranjero, 2 viajes a Washington, uno a petición de Donald Trump y otro para la Cumbre de Líderes de América del Norte. También fue a Nueva York a presidir el Consejo de Naciones Unidas, donde le recordó a Naciones Unidas que no funcionaba, que no servía, que no habían hecho nada por la humanidad, así es que bueno, le dirán a los parlamentarios europeos, no se ofendan, también a la ONU les dijo eso, ciertamente no los llamó borregos. Muchas gracias, Sara. Hasta luego, Leonardo. Buenas noches. Y yo hay momentos en los cuales por la investidura del presidente prefería ya no seguir con los razonamientos lógicos, pero ¿cómo se puede argumentar que, oiga, dice que son 5, son 7, pero eso no es nada, si en este país mueren 5,000, que es como dispararse al pie, ¿no? Es decir, en mi país, donde muere tanta gente, ¿por qué les preocupa a los europeos que se mueran periodistas? Total, son 7. Bueno, 5, dice él, si aquí mueren a mansalva, ¿no? Este es el país de la muerte. Uno diría, qué barbaridad, como línea de locución o línea de comunicación. Claro, si se la pasas a la diputada Arismendi, la encontrará genial, ¿no? Claro, dice, es más, presidente, agréguele que no sean 5,000 muertos, póngale 500,000, para que entonces esos miserables que le pidan que proteja a periodistas se vean todavía más microbióticos, ¿no? Que se vean en su más ínfima expresión. La verdad es que la argumentación es cuando menos, ya no sigo. Dejo ahí el asunto y vamos con un hombre prudente que es el embajador Ruiz Cabañas. Él es también profesor académico muy distinguido del TEC de Monterrey. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, te robo unos minutitos para pedirte pues dos apreciaciones. La primera es la reacción del presidente, bueno, la resolución del Parlamento Europeo primero y después la reacción del presidente. Tú, en fin, ayúdame a ubicarlo, ¿crees que tenga consecuencia y queda? ¿Es un simple capricho, un desahogo? ¿Cómo ves las cosas? Mira, yo creo que la resolución del Parlamento Europeo, fue un producto que se venía cocinando ya desde hace muchos años, porque el problema tampoco empezó este año y que este año pues decidieron ir adelante.
Creo que, lo que ha pasado en las últimas semanas en este año en México abonó mucho para que finalmente el Parlamento Europeo decidiera hacer esa resolución. Sí cabe señalar, Leonardo, que no es que el Parlamento Europeo se reunió un día para condenar a México. Ellos hacen sus resoluciones sobre la situación en muchos países y la resolución que hicieron este año sobre México es una de tantas. Eso hay que ponerlo siempre en contexto. Ellos funcionan así. Hay que recordar que Europa pues fue un continente extremadamente violento en el siglo pasado, que superó muchísimas cosas, entre otras el Holocausto, 2 guerras mundiales, y tienen una idea de que los derechos humanos pues son sagrados y hay que respetarlos. Yo, lo personal, y creo que el gobierno de México, el Estado mexicano, suscribió la tesis de que los derechos humanos nos preocupan a todos y desde hace mucho tiempo. No es una cosa que sea una moda. Entonces no cabe cerrarnos a decir ¿por qué nos critican? Bueno, pues no es que nos critiquen, les preocupa la situación de los derechos de los periodistas en México y es una preocupación legítima. Igual que en México le preocupan, supongo, los migrantes que se ahogan en el mar Mediterráneo. Y si nosotros decimos que nos preocupa mucho la situación, la verdad es que creo que nadie se va a ofender en Europa. Ahora bien, creo que la mejor reacción hubiera sido decir, bueno, pues los primeros afectados de la violencia en México somos nosotros, los mexicanos. Los primeros preocupados somos nosotros, ¿no? Y los primeros preocupados somos nosotros y nos preocupa, coincidimos con su preocupación. Y lo que deben saber ustedes es que el Estado mexicano no está cruzado de brazos, el Estado mexicano con sus capacidades está haciendo todo lo que puede para responder a esa situación terrible que afecta sobre todo a la población mexicana. Y vamos a seguir haciéndolo, igual que pensamos que ustedes deben seguir haciendo lo que deban de hacer para, responder a los retos de derechos humanos que hay en sus países. Esa es la tesis que México suscribió, Leonardo, a principios de los años 80, cuando suscribimos los pactos internacionales de derechos humanos, cuando México aceptó la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, cuando alguien ve que hay problemas en México, la verdad es que no deberíamos ofendernos, deberíamos decir, coincidimos, podemos hacer precisiones, podemos decir, mire, esto aquí, esto acá, en esto sí, en esto no, etcétera, pero no decir que eso es una cuestión absolutamente cerrada interna de México. Injerencista y colonialista, que sí, nos sigue pesando mucho esto. Yo recuerdo efectivamente cuando un brillante diplomático mexicano, cuando se discutió el tema de Sudáfrica decía que el tema del apartheid era un asunto interno, y recuerdo que de manera brillante decía, el asunto de los derechos humanos es jurisdicción internacional y por tanto ningún Estado puede invocar su soberanía cuando se habla de esos asuntos. En fin, son temas teóricos que tú dominas, además has sido subsecretario de multilaterales, pero sí nos habla mucho de la forma en que el presidente recibe la crítica y a lo mejor, pues yo no sé si los europeos sean particularmente sensibles, pero llamarlos borregos y en este caso gente que no lee o que se prestan a una campaña casi golpista en contra de su gobierno, ¿tú crees que pueda tener alguna repercusión o simplemente dirán ahí queda? Hace un momento el embajador Miñó, que tiene la rama ejecutiva, decía pues queremos ver hacia adelante, pero ¿cuál es tu interpretación? ¿Hacia dónde van las cosas? Mira, la verdad, yo sinceramente lo tengo que decir, Leonardo, lamento que la respuesta ya del gobierno de México, del presidente, haya sido a bote pronto. O sea, que no haya habido una consulta interna con la Cancillería. Seguramente la Secretaría de Relaciones le hubiera dicho, mire, presidente, la manera de responder sería diplomáticamente, de algunas opciones. Pero no hubo esa consulta, como el propio presidente ya nos informó. Quizá no la hubo esa consulta porque precisamente a lo mejor sabía que en la Cancillería le hubieran dicho algunas cosas, opciones distintas a lo que probablemente él quería hacer. Mi opinión es que sí se desdora el nombre de México en el mundo, sí se desdora, nos ven como un socio menos confiable, como un socio que puede dar sorpresas, y las sorpresas, yo siempre digo, ni de cumpleaños.
Entonces, creo que ojalá esto pase. Hay un tratado que está todavía, no en negociación, la negociación ya terminó, que es actualizar el tratado integral México-Unión Europea. Se habla de diferentes opciones, que un tratado comercial, un tratado de cooperación, etcétera, separarlos. Pero creo que nada de esto abona a lo que realmente es fundamental para México, que es la diversificación de nuestras relaciones internacionales, y si esa diversificación va a avanzar, necesariamente es con Europa. ¿No? Oye, porque al principio del sexenio el presidente fue muy cauto y los temas exteriores no los trataba, pero en los últimos tiempos me decía un representante de un país en México, dices, las mañaneras se están convirtiendo en un asunto más temible que los tweets de Trump en su momento, es decir, no sabes por dónde va a entrar. Hemos tenido Panamá, ahora esto, en fin, no te comprometo en ese tema. Te pido tu opinión sobre los últimos acontecimientos en Ucrania, lo que declaró Biden, diciendo, bueno, pues si nos metiéramos efectivamente o si hubiese un ataque a la OTAN, entraríamos a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo estás viendo ese frente, embajador? Es que lamentablemente, ya se vio, las tropas rusas ya no solo están en el frente oriental de Ucrania, sino ya están también en el occidente de Ucrania, a 90 millas de Polonia. Entonces, la posibilidad de una contaminación, pues ya no es un escenario teórico. Los expertos dicen, esto se puede llevar a que haya una extensión a países fronterizos con Ucrania. O desde luego, ojalá y no, pero lo que está diciendo el presidente Biden, frente a ese escenario tendremos que reaccionar, porque los vecinos sí son miembros de la OTAN, y tendremos que hacer honor a lo que dice el tratado de que un ataque a cualquier país miembro de la OTAN, todos tenemos que reaccionar. Esperemos que esto sean declaraciones, precautorias y no premonitorias, Leonardo. Pero la situación es realmente delicada y ojalá, las cosas no aumentaran de temperatura, pero todo apunta a que pueden aumentar de temperatura. Hoy discutieron en Nueva York el tema de las armas biológicas y me parece, tú sigues de muy de cerca ese tema, que la resolución franco-mexicana no camina. Hace unos días platicamos tú y yo sobre eso. ¿Cómo estás viendo el debate en el Consejo? ¿Cómo estás viendo la mediación turca, que ahora pues no tuvo, los frutos esperados? Pero bueno, ahí están haciendo los turcos también lo que pueden. ¿Cómo ves los esfuerzos diplomáticos? Mira, yo creo que todos los países, que no son ni de la OTAN ni que son Rusia, están cada vez más preocupados con los escenarios que se están presentando. Turquía está muy preocupada, incluso Israel ha hecho algunas gestiones. Los países nórdicos que están muy, muy preocupados, yo diría casi angustiados. Algunos de los nórdicos son OTAN, pero otros no son OTAN, pero realmente están cada vez más angustiados porque sienten que la situación pues eventualmente sí les podría llegar. A mí la impresión que me da es que el señor Putin está decidido literalmente a todo, a llegar y dominar Ucrania y en esa situación tratar de negociar en una posición de fuerza, tener el control de Ucrania y decir, ahora sí vamos a negociar. Pero en esas situaciones, Leonardo, se puede desbordar el conflicto por cualquier parte. Lo de las armas biológicas me parece que es básicamente una guerra de desinformación y de acusaciones, etcétera. Existe la Convención de Prohibición de Armas Biológicas desde los años 80 y entonces se trata de demostrar que la otra parte no ha respondido, etcétera. Y lamentablemente creo que la iniciativa que traían Francia y México, en efecto, no ha caminado porque el ambiente en el terreno no lo ha permitido. Pero no quiere decir eso que no deberíamos de abandonar el esfuerzo. Al contrario, México tiene que seguir haciendo todos los esfuerzos. Yo aquí la verdad es que mis respetos para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para nuestra emisión en la ONU en Nueva York, el embajador Juan Ramón de la Fuente y su equipo han hecho esfuerzos muy serios, muy profesionales para que México tenga una incidencia positiva.
Y prudentemente en este tema del Parlamento Europeo, la comunicación va con el vuelo a Bucarest, que creo que lo dice todo. Embajador Ruiz Cabañas, como siempre, muy agradecido contigo. Al contrario, Leonardo, gracias a ti. Embajador y profesor del TEC de Monterrey, Ruiz Cabañas, hoy platicando con usted. Y vamos ahora rápidamente con Armando Rodríguez Luna, miembro de CACEDE. Él ha documentado el tema de las agresiones a los periodistas, y aunque el presidente diga que mueren 5,000 y por tanto el tema de los periodistas le parece menor, Armando, tú has documentado que se trata de un asunto muy delicado. Adelante, buenas noches. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues mira, la verdad es que por supuesto que tenemos en México un problema grave en temas de agresiones y homicidios contra periodistas, y la verdad es que esto también se ha recrudecido durante estos últimos 3 años, es decir, los primeros 3 años del gobierno de López Obrador. Se ha recrudecido por varias razones. Primero, me gustaría señalar que es un tema, si bien es estructural, es algo que tenemos ya de larga data, de muchos años, el tema de la impunidad. Pero en ese tema, este gobierno, lejos de resolver el problema, ha pues mantenido el problema a partir de todas las dificultades que ha tenido Gertz Manero para llevar a cabo con puntualidad sus facultades y ejercer la procuración y la impartición de justicia en el país. No se ha resuelto el problema de la impunidad, y en el caso de los periodistas, los homicidios contra estos y las agresiones alcanzan pues más de un 99% de impunidad. Otro tema es el de la violencia, que también es de larga data, pero que en este país, pues lejos de llevar a cabo una estrategia puntual para detener las causas de la violencia, para enfrentar a los actores que ejercen y perpetran esta violencia y causan inseguridad, pues no se ha podido concretar. Se ha valido de este famoso lema de abrazos no balazos, que pues simplemente mantienen todavía muy altas las tasas de homicidios, y que particularmente pues tenemos ya 6 homicidios contra periodistas en este año, tan solo en estos 3 meses y contando, y la verdad es que no se ve por dónde van a poder controlar esta ola de violencia en general y esta ola de violencia contra periodistas. Y se recrudecerá porque a nivel local, el gobierno federal, lejos de desarrollar y crear mejores condiciones para la protección y para la prevención de agresiones contra periodistas, pues ha desmantelado prácticamente el financiamiento para el mecanismo de protección que hay para periodistas y personas defensoras, y pues está en un proceso de revisión ahora mismo de la ley federal para poder construir un sistema nacional de prevención y protección que por el momento todavía no tiene pies ni cabeza. Lamentablemente no se ve por dónde realmente se pueda construir un sistema pues que pueda enfrentar los retos y los desafíos que enfrenta el periodismo, repito, particularmente a nivel local. Entonces, pues estamos realmente en condiciones muy magras al respecto, y es un desafío absoluto, pues no solo el contenido del comunicado famoso de ayer en la noche, sino sobre todo la manera en la cual se percibe el problema desde la Presidencia de la República, pensando que solamente atañe a las agresiones desde el Estado, cuando en realidad debería de generar las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y del acceso a la información, y nada de eso sucede, Leonardo. Pues Armando Rodríguez Luna, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Él es miembro de CACEDE y es uno de los que ha documentado mejor en este país el fenómeno. Consulte sus informes regionales, también el Atlas, ¿no?, que publicó CACEDE sobre sobre la situación de seguridad y defensa en general. Armando, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Que tengas buena noche y un saludo a la audiencia. Y Amnistía Internacional, a la que espero que no digan que es una organización colonialista, dice: lamentamos la respuesta del gobierno de México y nos sumamos al llamado del Parlamento Europeo para que se impulse una política pública de protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hacemos un llamado para cesar los ataques, dice Amnistía, los ataques a la prensa, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que defienden derechos humanos. Así es que, bueno, pues difícil en este caso decir que Amnistía es también colonialista o que no conoce el tema, ¿no? Se repiten y no han leído, ¿no? En este caso CACEDE,
que el colectivo de Seguridad con Democracia y Amnistía Internacional algo saben de este tema. Pausa, regresamos. Vamos con la información y bueno, pues vamos ahora a consultar a la doctora Morera, presidenta de Causa en Común, sobre esta epidemia de violencia que tenemos en el país. Veía una clasificación que hicieron pública sobre las las ciudades más violentas del mundo en el 2021 y tenemos varias mexicanas a la cabeza. Doctora Morera, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, los datos, independientemente de lo que uno opine, están ahí y tenemos ciudades tremendamente violentas. Cuéntaselo al auditorio que nos escucha y ve en todo el país. María Elena. Así es, Leonardo. Desafortunadamente la política pública de abrazos, no balazos, en lugar de mitigar la violencia, tal parece que la incrementa, ¿no? Por parte del gobierno federal, pues siempre nos dice que vamos mejor. Sin embargo, cuando ves las cifras y cuando haces comparaciones reales, pues nos damos cuenta que estamos mucho peor. Este ranking que hace la organización Seguridad y Justicia, lo que revela es que 18 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en México. Este ranking lo hacen tomando en cuenta exclusivamente el número de homicidios en ciudades de más de 300,000 habitantes. Y tenemos las 8 más violentas que son mexicanas, que son Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ensenada, Baja California y Uruapan, Michoacán. Sí me parece gravísimo, Leonardo, que en lugar de estar hablando que somos menos violentos, pues cada día somos más violentos y además la violencia viene con más crueldad. Oye, y negación de la evidencia, ¿no? Hablábamos del asunto de cómo el presidente enfrenta la resolución del Parlamento Europeo con un ánimo negacionista que después le juega la mala pasada, decir, bueno, hay 5,000 muertos y solo 5 periodistas. Es decir, en este país la gente muere en cantidades industriales, es decir, muere por homicidio. O sea, hay homicidios en cantidades verdaderamente inquietantes, doctora. Así es completamente inquietante y las declaraciones del presidente, pues en todos los tonos, todos los días y contra todos, verdaderamente es indignante. No se le puede decir de otra forma. Se va ahora contra el Parlamento Europeo, pero hace unos días contra organizaciones civiles y contra periodistas, ¿no? Y su explicación de que, bueno, son 5 periodistas, pero 5,000 muertos, o sea, sí me parece atroz. Mira, Leonardo, sinceramente, a veces pienso que al presidente ya lo perdimos. De plano. Oye, viene los próximos meses el debate. Yo digo que hay 2 reformas que no nos van a dejar nada nuevo, incluso son profundamente infecundas, la eléctrica y la electoral. Yo creo que nos van a llevar a una gran discordia y no van a llevar a nada positivo al país. Pero la de la Guardia Nacional, ¿tú tienes idea si va a haber foros, si se va a discutir el tema o va a ser, digamos, un asunto tratado en los cenáculos políticos? Doctora. Mira, nosotros esperamos que sí exista un debate, consideramos que esta reforma no puede pasar. Y tu auditorio recuerda cuando hicieron la Guardia Nacional, precisamente la Cámara de Diputados y de Senadores no aceptó que fuera una guardia militar. Y aunque hoy en día en los hechos pues solamente le cambiaron el uniforme y en lugar de uniforme verde olivo, parecen vaquitas de blanco y negro, son militares de facto. Sin embargo, ya pasarlo de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa, pues esto significaría que no hay vuelta atrás. Y nos parece desde Causa en Común muy peligroso por muchas razones, entre ellas que estamos cambiando el equilibrio civil-militar y con esto pues cambiando la democracia como la hemos conocido desde 1946 y que esto cambiará la cultura. Ya lo estamos viendo, Leonardo, en los hechos, por ejemplo, pues la cultura de compras del país ya cambió, casi todo es comprado como siempre compraba la Sedena, que es por adjudicación directa en lugar de como dice la ley, que el 80% de las compras deben de ser
¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Adjudicación, licitación o adjudicación directa. Exactamente, y ahora son por adjudicación directa. También pues puede cambiar nuestra cultura y ser muchísimo más machista. Entonces, sí creo que esto cambiaría completamente el equilibrio civil-militar. Y además, Leonardo, lo más importante es que la Guardia Nacional no ha venido a resolver el problema de seguridad. Lo estamos viendo con los números de las ciudades más violentas y lo vemos todos los días, inclusive lo vemos en los resultados que dio a conocer la Guardia Nacional hace unos días, donde dijo que solamente hubo en un año 14 detenciones por investigación. 14. Todas las demás detenciones fueron, pues yo me imagino que se los encontraron en la calle, ¿no? Y estaban haciendo alguna maldad criminales, se los llevaron, pero no por investigación. Entonces, me parece que esto sería muy delicado si lo logran pasar. Oye, pues hay que estar pendientes y ver si se abre también o no un parlamento abierto. Doctora, muy agradecido contigo. Al contrario, un abrazo, Leonardo, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gran saludo. Y bueno, pues seguimos efectivamente con la información. Fíjese que Eduardo Lascano Ponce rinde protesta como director del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy la intervención del embajador Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad fue esta. Gracias, señor presidente. Agradecemos las presentaciones de la subsecretaria Rosemary DiCarlo y de la alta representante Nakamitsu y tomamos nota de la información que nos han compartido. Igualmente, hemos escuchado con interés la declaración del vocero del secretario general en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud no tiene conocimiento de actividad alguna por parte del gobierno ucraniano contraria a sus obligaciones derivadas del Tratado sobre Armas Biológicas, lo cual ha sido reiterado en esta sesión por la alta representante para temas de desarme de la ONU. México está comprometido con el cumplimiento de la Convención para la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas. Es un tratado fundamental del régimen de desarme de las Naciones Unidas y en casos de controversias, estas deben ser atendidas mediante los mecanismos establecidos por la propia Convención, toda vez que no se dispone de un mecanismo de verificación externo como es el caso de las armas químicas. Por ello, es oportuno recordar que el artículo 5 de dicha convención estipula que los Estados partes se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí en la solución de los problemas que surjan con relación al objetivo de la convención o en aplicación de sus disposiciones, y que las consultas y la cooperación podrán realizarse mediante procedimientos internacionales pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta. Presidente, México se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. Concluyo reiterando el llamado urgente al cese al fuego y en tanto este se logre, llamamos a establecer de inmediato una pausa humanitaria sostenible que garantice la protección a la población civil y el acceso a la ayuda humanitaria a quien la necesite sin restricciones ni exclusiones. Gracias, presidente.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el embajador de la Fuente el día de hoy en la sesión de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ayer le reportaba que el diputado Gerardo Gaudiano, el exdiputado de Movimiento Ciudadano, presentó su renuncia a la vicepresidencia del Grupo de Amistad México-Rusia. Hoy me enlazo con él. Diputado Gaudiano, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da gusto saludarte y saludo con afecto a todo tu amplio auditorio. A mí me da más gusto saludarte. Preguntarte, diputado, yo creo que es un gesto interesante, tiene un simbolismo muy relevante que te ruego que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país. Sí, por supuesto, Leonardo. Primero, déjame decirte que soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. En la 62 legislatura fui miembro permanente de los parlamentarios que estuvimos ante la OCDE en varias ocasiones en París. Siempre el tema internacional me ha interesado mucho. Y ahora estuve peleando la presidencia del Grupo de Amistad México-Rusia. Al final no se logró la presidencia porque se la dieron al Partido del Trabajo, pero quedé como vicepresidente. Y pedí mi inclusión a este Grupo de Amistad, Leonardo, pensando siempre en la posibilidad y creyendo en la importancia de las relaciones bilaterales entre los países, no nada más para establecer acuerdos comerciales, acuerdos económicos o culturales, sino para lograr también la tan ansiada paz en el mundo. Pero esto lamentablemente, Leonardo, fue cambiando. Todos hemos sido testigos de la atroz invasión que llevó a cabo la Federación Rusa contra Ucrania, y a raíz de eso decidí de manera congruente con mi forma de pensar y mi forma de actuar, presentar mi baja de inmediato y mi renuncia, para pues prácticamente sumándome al rechazo internacional en contra de la Federación Rusa por esta decisión. Y bueno, yo esperaría, Leonardo, que más diputados del Congreso ejerzan esta acción, sigan, digamos, este ejemplo. El Grupo de Amistad se va a instalar el martes en las instalaciones del Congreso, va a ir el embajador, y por supuesto que hice pública mi renuncia, y voy a seguir insistiendo porque pues no podemos ser neutrales ante esta situación y ante lo que está pasando en el mundo. No se puede ser neutrales cuando hay 2,5 millones desplazados y la invasión de un país por el otro. Yo creo que es un gesto simbólico muy relevante que cuenta finalmente los parlamentos, son los representantes de la nación y mandan este tipo de mensajes sobre, ya que tiene tanta experiencia sobre esto, diputado Gaudiano. ¿Cómo ve la respuesta que el presidente le dio al Parlamento Europeo? No, bueno, déjame decirte primero que soy de Tabasco, soy diputado por Tabasco, bueno. Leonardo, y bueno, no estoy de acuerdo. Yo creo que la diplomacia parlamentaria, siempre en México hemos sido ejemplo. Nuestra posición ante el mundo siempre ha sido ejemplo, nuestra neutralidad, nuestros llamados a la no intervención, y esta carta, que en un principio pensé que era una broma o pensé que era una noticia falsa, porque en las redes sociales pues abunda. La diputada Armendáriz también lo creyó, ¿sí? Lamentablemente pues fue una realidad, y por supuesto que rechazo esto, no estoy de acuerdo. Yo creo que la diplomacia mexicana debe de tener un curso, y nosotros respaldamos pues decisiones que se han tomado en la ONU y en los consejos generales, y todos los acuerdos que tenemos con otros países. Esas decisiones se respaldan, pero en una carta desacreditando, rechazando y desde mi punto de vista atacando a diputados de otros países. Insultando, ¿no? Pues, los llamó borregos. O sea, si desde el Congreso o el Europarlamento les llamaran a ustedes borregos, o el presidente de cualquier país llamara borregos a un Congreso, diría, ¿eso no es insulto? ¿Usted cómo lo recibiría, diputado Gaudiano? Por supuesto que es un insulto, y yo que he participado con parlamentarios de otros países, porque la OCDE es eso, los foros que tuvimos en París, y luego la invitación que hubo a México, donde vinieron diputados de Chile y de otros países. Bueno, pues prácticamente el objetivo de esos congresos es compartir experiencias en otros países. Entonces, la relación con ellos ha sido buena. Lamentablemente ahora, con esta carta tan fuerte y tan beligerante y demás, pues bueno, yo creo que pone en riesgo también las relaciones
otros diputados, porque lo que hemos pedido en los grupos de amistad, Leonardo, es precisamente esto, que podamos compartir experiencias con diputados de otros partidos, de otros países, que podamos tener, si no se pueden llevar a cabo reuniones presenciales, pues que tengamos reuniones virtuales con ellos, aunque estén en otros países. Ya ha funcionado bien. Los grupos de amistad se crean en el Congreso para eso, se firman acuerdos para establecer relaciones comerciales, económicas, para apoyar a nuestros países, pero lamentablemente decisiones como esta o una carta como esta, pues afecta las relaciones que nosotros podamos tener con los grupos de amistad y con parlamentarios de otros países, sin duda. Yo considero que es lamentable la carta que enviaron a estos eurodiputados, Leonardo. Sí. Y bueno, pues el presidente planteó una especie de fraternidad universal allá en la ONU, que todo el mundo aportara dinero. Yo no sé cuántos aliados habrá ganado con esta declaración, pero lo dejo ahí. Muchísimas gracias, diputado Gaudiano, por haber estado esta noche con nosotros. Leonardo, gracias. Te mando un saludo y aprovecho para enviarlo también a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias, el diputado Gerardo Gaudiano, de Movimiento Ciudadano tabasqueño, el día de hoy, bueno, pues contándole a usted su punto de vista. Creo que es un gesto importante, ¿no? Hay momentos en los cuales los símbolos pesan y pesan mucho. Bueno, yo cuando escucho esto del colonialismo, etcétera, me pregunto si el presidente le habrá echado un vistazo a todos los países que integran la Unión Europea. Y le decía, por ejemplo, los bálticos dirán, oiga, nosotros de colonialismo sabemos un buen rato, y en el caso de pues Polonia dirá, nosotros, quiere que le platique lo que ha sido efectivamente nuestra vida. Algunos de los de nuevo ingreso que formaban parte de la ex Yugoslavia dirán, ¿qué le puedo contar? En el caso de Grecia, imagínense si pueden contar, como desde Lord Byron en adelante, ¿no? Todos los sufrimientos de una Grecia que ha luchado, Chipre, todos estos países dirán, a nosotros nos viene a contar el presidente que somos colonialistas. Pues ¿qué no ha leído nuestra historia? ¿O qué cree que el único país que ha sufrido colonialismo es México? Pero además me quedo con una reflexión, la que platicaba hace un rato con Porfirio Muñoz Ledo. Oiga, 200 años de vida independiente, ¿no te da como para superar el estigma colonial? Digo, déjeme pensar así como mesoneros romanos, un setentón que ande diciendo, no, es que todo esto es culpa de mi mamá, que no me dejaba hacer determinadas cosas. Pero tiene usted 70, hombre de Dios, ya si una república de 200 años no puede superar el estigma colonial, pues yo supongo que los húngaros vendrán y dirán, oiga, presidente, le voy a regalar un ejemplar. Fíjese, ese está divertido para dársela y además es muy bueno. El Matías Sandorf de Julio Verne. Que los patriotas húngaros. Dirá, ¿quiere que le cuente el limeño cómo Hungría luchó por su independencia y cómo fue sobajada, además, por los austriacos durante años? ¿O cree que solamente en su país han ocurrido esas cosas? Y que el único agraviado y el único que tiene autoridad moral es usted. Y dice uno, pues sí, échele un vistazo a la historia, y verá que no puede andar llamando Italia, por ejemplo, dominada por, en este caso, Austria durante muchísimos años. ¿Qué le cuenta a usted a esos países de colonialismo? No toda Europa es la obsesión esta antiespañola que tiene el presidente, pero bueno, ahí lo dejo porque viene la pausa. Regresamos en un instante. No, nos vamos. Yo quiero seguir regresando. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.